Soy la licenciada Mayra Manrique. Se labora por el momento en el Centro de Salud Venus del Río Quevedo, pero cuando iniciamos la pandemia comenzamos a trabajar en el Centro de Salud 20 de febrero. Fuimos pocos los que comenzamos con la lucha, poniendo siempre el pecho a la bala con el momento de la pandemia. Quienes vivimos crucialmente la vivencia más, una experiencia única, se puede decir, porque en la historia jamás en el mundo habíamos sufrido una pandemia como se está viviendo en la actualidad. Entonces sí lo hemos vivido como bien de cerquita, porque hemos visto al paciente, sus dolencias, sus traumas, tanto en la dolencia como en lo psicológico, porque llegan pacientes que vienen totalmente desconcertados. Por eso hubo al principio mucha mortalidad, porque la gente se asustó mucho. Pero fue de terror, al principio fue de terror. Incluso nosotros que trabajamos en el área de salud, estuvimos un poco asustados, pero siempre con la predisposición de dar la atención al paciente en todo sentido, tanto humano como calidad de Ministerio de Salud Pública, la dimos al 100% de lleno. Incluso hubo pacientes que se acercaban al centro de salud por una disnea que tenían, pero en realidad al principio no sabíamos cómo era el efecto de la pandemia. A medida que pasan los días fuimos desenvolviéndonos un poquito mejor. Había un poco de desconocimiento cuando empezó. Exactamente, porque a todos nos cogió un poquito desprevenidos, ¿no? Pero como ministerio nosotros salimos adelante, dimos la atención al 100%, como le digo, al paciente. Brindamos hasta el momento, lo seguimos brindando, la atención está igual, el paciente incluso así no llame al 171, igual nosotros estamos predispuestos a la atención de a todo paciente, niños, jóvenes, adultos, que ataca a ustedes, como saben, tienen conocimiento, más ataca al adulto mayor, porque es al que se le está dando más prioridad ahorita. ¿Qué le decía usted a sus pacientes que venían con síntomas? Nosotros damos el soporte de inicio, de emergencia, porque con todo esto era una emergencia. Todo paciente nunca fue ambulatorio en el concepto de que se dio la atención, fue de primera instancia, todo. El primer auxilio en primer momento, siempre fue el primero el paciente, más que nosotros, porque igual nosotros, usted sabe que con el temor de nosotros atender al paciente, que no sabíamos si en realidad era positivo o era negativo, pero igual nosotros estuvimos como decimos nosotros, en la línea de fuego, siempre al frente. A mí, como todos lo vivieron, creo, no había una movilización en ese tiempo, no teníamos en qué transportarnos, no había un bus, pero teníamos que ir a trabajar, porque ese es nuestro compromiso con la ciudadanía, es nuestro compromiso como humanos que somos, de dar el soporte de asistencia médica a los pacientes que nos llegaban. Entonces, como usted dijo, nosotros salíamos con el temor de que no sabíamos con qué paciente nos íbamos a encontrar, pero con la ayuda de los médicos y los compañeros que estuvimos, porque fueron muchos pacientes, compañeros vulnerables que no pudieron estar ahí, pero el que estábamos un poquito con bien firmes, lo que era la pandemia, siempre estuvimos en la asistencia. Con el temor de que nosotros salíamos de casa y que al llegar no podíamos ni entrar a casa con toda la disposición del mundo como lo hacíamos antes, sino con la prevención para no poder llevar nosotros la infección a la casa, porque como nosotros somos área de salud, podríamos ser un poco infecciosos para llevar a nuestra casa, a nuestros hogares, el virus. ¿Usted cuando llegaba? Todas las áreas, todo, ponernos el traje, vestirnos como nos dicen de astronautas. No porque tengamos el temor de decir, no, el paciente nos va a contagiar. No, siempre con la predisposición de dar lo mejor de nosotros. Por eso es nuestra vestimenta como distintivo del Ministerio de Salud Pública, tanto para el paciente como para nosotros como personal. ¿Alguna experiencia en particular que usted haya vivido durante estos meses que fue la pandemia fuerte? Tengo una muy palpable, le cuento que fue ese día que se me entró ahí sí me cogió el pánico, como decimos nosotros, porque me llama un paciente, como hay muchos pacientes que llegan a la unidad, me llama un paciente a darle asistencia médica para que le ayude con una vía. Entonces cuando llego a la casa del paciente, el paciente lo encontramos muy disneito, demasiado. Entonces no fue la debida protección, como en el sentido de que tú en el centro de salud te vistes con todo. Igual me puse un guante, igual me puse una mascarilla,
Ya, entonces fui y vi al paciente en unas condiciones totalmente descompensado. Entonces nosotros ahí hicimos el soporte, lo ayudamos, incluso lo llevé en mi propio carrito, tengo un carrito, en ese carrito lo llevé hasta el hospital para que le ayudaran. El paciente llegó saturando 60. Con esa saturación ya el paciente no tenía muchas probabilidades, pero fue mi compromiso más que de salud como humano, como persona, de ayudar al paciente. Y eso fue una gran satisfacción, que pude ayudar al paciente. El paciente salió del cuadro, lo llevaron a Guayaquil, lo intubaron y el paciente está muy bien. Gracias a Dios por la ayuda que le dimos. Claro, yo tengo un hogar bien formado, de unas bases bien fuertes, donde mi hogar, mi esposo es diabético, tengo una hija un poquito gordita, con un estado de obesidad un poquito elevado. Entonces tengo un nieto pequeño, menor de edad, tengo un hijo con discapacidad y tengo mi mamá con diabetes y hipertensión. Entonces son pacientitos que los tengo que tener con mucho cuidado la atención a ellos para no poder llevar el virus a la casa. Mucho la prevención, exactamente, en peligro. Entonces es el alcohol, el gel en las manos, el distanciamiento, que fumigamos todos en la entrada, que la bandejita el soporte del cloro en el piso a la entrada de la casa, el alcohol en las manos, todo lo necesario para poder ayudar a la prevención. Mi mensaje es que por favor mantengamos el debido distanciamiento, el lavado de manos es lo primordial, cuidarse mucho, tener precauciones, no salir de casa, quédate en casa, 0 visitas, esa es mi recomendación.